Continuem a la sintonía de Radio Clara, continuem a Lliure Directe y con esta música vamos a comenzar el espacio que dedicamos cada semana a hablar de cine con nuestro compañero Juan Ángel Saiz, compañero de Clartelera, de bandas sonoras y de Cinema Filmovert, que ya tenemos aquí con nosotros. Buen día, buenos días, Juan. Muy buenas. Buenos días. Pues vamos a hablar de cine y de estrenos y a ver cómo iniciamos el año, Juan. Pues sin cambio, yo creía que a partir de ahora el espacio sería de fútbol o algo así, y resulta que seguimos con el cine, pero ¿qué es esto? Podemos hablar de fútbol, aunque los que somos un poco del Valencia venimos jodidos después del último partido, pero bien. Bueno, pues hablando de cine, tenemos alguna película interesante. No es momento así de estrenos interesantes, pero ha cambiado todo tanto en los últimos años, como ya hemos ido comentando, que ahora ya todas las semanas de Navidad hay algún estreno. Y hay también estrenos pequeños, de películas pequeñas, pero que tienen elementos de interés. Yo creo que una de ellas es R.M.N., que serían las consonantes de Rumanía, dado que es una película rumana. Iba a decir que aparece por aquí Mariano Rajoy. También podría ser. Pero no, es una película rumana que está dirigida por un realizador que se toma tiempo entre película y película, pero que nos ha ido dejando algunos títulos interesantes. Se llama Cristian Mingiu y quizá la gente recuerde, porque las hemos comentado aquí, Los Exámenes, que fue de 2016, o sobre todo de 2007, 4 meses, 3 semanas, 2 días, que era una película sobre el aborto ilegal en Rumanía, realmente demoledora. Y Mingiu sigue en la misma línea, sigue buscando temas interesantes, temas llamativos para exponerlos directamente en sus películas, no de forma documental, sino a través de personajes que invitan a la reflexión sobre cosas que ocurren en el mundo y particularmente en Rumanía, pero que en muchos casos son exportables prácticamente a cualquier país. Y yo creo que este RMN es uno de esos casos, porque lo que nos habla es de un trabajador rumano, de un rumano en definitiva, que está en Alemania trabajando y que en un determinado momento tiene un problema en el trabajo porque se pelea con uno de los encargados porque le llama gitano y para él decirle que es gitano es un insulto. Y a partir de ahí, pues huye, simplemente huye. Trabajaba en un matadero de animales para consumo de carne y lo que hace es volver a su país y volver a su pueblo. Es un pueblo que está situado en las montañas, cerca de Hungría, un pueblo en el que hay casi más húngaros que rumanos y en el que se habla tanto rumano como húngaro. Y es un pueblo pues un tanto peculiar porque la mayor parte del trabajo lo proporciona una panificadora que prepara el pan, que fabrica el pan para toda la comarca. Tiene a una serie de personas que hacen el reparto y luego otras que se dedican con maquinaria moderna, no es que sea un pueblo atrasado ni nada que se le parezca, es una fábrica puramente, se dedica a preparar el pan y repartirlo. Pero la gente que vive allí no quiere trabajar en esa empresa. Ofrecen el sueldo mínimo, pagan bien las horas extras, pero no quiere trabajar porque consideran que está mal pagado y prefieren estar en sus casas o cobrando el paro, los subsidios o lo que sea. Y esta empresa, que lo que quiere hacer es crecer, quiere pedir una subvención importante a Europa, pero para eso tiene que tener más de 30 trabajadores. Y ante la negativa de la gente, incluido este hombre que acaba de volver de Alemania, de trabajar con ellos, pues busca emigrantes. Y los busca de donde sea, que les traigan emigrantes. Y se los van a traer del sudeste asiático. Y lo que inicialmente pues es una solución que pasa primero porque es que no quieren los habitantes de la zona, lo voy a decir otra vez, insistir en ello para que quede claro, es una solución que no es la que buscaban, pero que es la única para seguir avanzando en esa empresa, pues se convierte en un problema social, porque la gente ve pues casi como una amenaza a esos 3 trabajadores, que no son más que 3, que acaban de llegar, y empieza a correr todo tipo de rumores sobre lo que son, lo que no son, que si son musulmanes y acabarán poniendo una mezquita, que si traerán a toda su familia y acabarán siendo más que nosotros y quedaremos desplazados, etcétera, etcétera. Y lo que hace Mingiu es reflexionar sobre la emigración. ¿Cómo puede ser
que un país como Rumanía, que tiene muchos emigrantes y que además en ese pueblo concreto la mitad de la población joven básicamente, ha emigrado a Alemania y a otros países para ganarse la vida, ¿cómo puede ser que cuando llegan simplemente 3 emigrantes lo que quieran es eliminarlos, lo que quieran es deshacerse de ellos? Y la película nos ofrece momentos realmente intensos, momentos en los que la obcecación, el borreguismo con el que afrontan toda esta situación los habitantes de esa pequeña población es muy significativa. Es una actitud muy llamativa porque lo que nos encontramos es a gente que va creando una bola llena de falsedades para justificar solamente que son muy xenófobos, muy racistas y que no se dan cuenta de que lo que ellos piden que les traten bien cuando van a otros países están haciendo justo lo contrario con los que vienen de otros países. Y vuelvo a insistir, no vienen a quitarles el trabajo, sino que ellos no quieren trabajar. Es una película muy curiosa. Empieza de forma como muy tranquila, parece que no ocurra casi nada, pero luego va siguiendo una progresión cada vez más potente y acaba ofreciéndonos ideas, yo creo que muy valiosas, en la línea de lo que ha hecho Christian Mingiu en todas las películas anteriores. Es un director que se toma las cosas con calma, que no echa a correr y se pone a plantearnos cosas de forma rápida, ni trepidante, ni nada que se le parezca, pero que a cambio, cuando termina la película, dices, joder, esto deja un pozo, deja ideas importantes en la cabeza del espectador. ¿Qué es de lo que se trata? Porque tampoco ofrece soluciones, no es que de repente con una película se ponga solución al tema de la inmigración. Y decía que no solamente es aplicable a Rumanía, sino que prácticamente lo podríamos exportar a España o a toda Europa. Porque lo que está ocurriendo constantemente con la inmigración, con las pateras, la gente que viene de forma ilegal, estos que trabajan en la fábrica no van de forma ilegal, han llegado a Rumanía de forma legal, con papeles, a través de una empresa que les contrata para trabajar allí. Está todo impecable, vamos, no. Pero si lo aplicamos y lo extendemos a la gente que llega sin papeles, pues todavía ocurre, pues yo creo que con más intensidad y de forma más desafortunada, ese rechazo a los diferentes, a los que emigran, y sobre todo esa creación de bulos de lo que van a hacer, de lo que van a significar, de lo que van a dejar de hacer, ¿no? Hay una idea que me parece que está muy bien en la película cuando estos inmigrantes pues van a la iglesia y la gente los tira de la iglesia, con la ayuda incluso del cura, que va a la fábrica a pedirles que los despidan, que se deshagan de ellos. Y cuando le dicen, oye, que es que no han ido por ganas de ir, es que son católicos como los de aquí, es que no es una pose ni nada, nos da igual, no queremos emigrantes. Y además añaden otra cosa muy interesante, ya expulsamos de aquí a otras etnias, ya expulsamos, por ejemplo, a los gitanos, y no queremos que vengan otros. Más interesante todavía es que el Mingiu lo que hace es hacer eso en una población en la que hay muchos emigrantes húngaros, y son los húngaros que están fuera de su país, que están en esa población, los más beligerantes contra estos emigrantes, porque la población está cerca de la frontera con Hungría. Ya digo, una película realmente curiosa e interesante. RMN es el nombre. También tiene bastantes elementos de interés al descubierto. Una película que nos habla de un caso periodístico que la gente seguro que recordará, el de 2 periodistas de un periódico de Nueva York que, bueno, lo que hicieron fue empezar a investigar el caso Weinstein. La gente seguro que lo recuerda porque está relacionado con el cine. Weinstein era uno de los productores más importantes de Hollywood, si no el que más. Estaba en Miramax, que era una película, que era una productora que dependía de Disney, o que depende de Disney, y en pocos años había conseguido ser el número 1, con éxitos multitudinarios, con una capacidad de convocatoria en todo tipo de registros, en todo tipo de películas enorme. Pero habían habido ya algunos pequeños problemas, porque había salido a la luz algún pequeño escándalo de acoso a mujeres que trabajaban con él, daba igual que fuesen actrices, que otro tipo de ayudantes. Y en el año 2016 aquello fue un poco a más
y dos periodistas del New York Times, para ser concretos, decidieron empezar a investigar con más intensidad, apoyadas evidentemente apoyadas por la dirección de su periódico. Empezaron a investigar qué había ocurrido realmente, cuántos casos había, cómo se había tapado cada uno de los casos, normalmente con dinero y con acuerdos de confidencialidad. Y todo eso desembocó en un artículo de investigación que tuvo muchos problemas para poder escribirse y que la película describe cómo se fue gestando todo ese artículo y cómo tuvieron esas dificultades pues, vinculadas al poder que había acumulado el propio Weinstein, que como recordará la gente en este momento está en la cárcel. No sabemos exactamente en qué condiciones porque es un hombre poderoso con mucho dinero y además aceptó que era culpable y que iría a terapia y no sé cuántas cosas más, y es un Estados Unidos que siempre sirve para que se rebaje la pena y tengan unas condiciones carcelarias mucho mejores. Pero bueno, aparte de eso es que teniendo dinero, incluso yo diría que en la cárcel seguramente vive mejor que otros. La película, repito, se llama El Descubierto. Quizá es un poco rutinaria en cuanto a cómo nos presenta las cosas. Yo creo que dura más de 2 horas, un poquito más, solamente unos minutos más, pero se podría haber hecho quizá de otra manera. Porque una de las cosas que la directora, que es María Schrader, de la que ya vimos con anterioridad alguna película interesante, como por ejemplo Stefan Zweig, Adiós a Europa, que era una película biográfica, pero que estaba muy bien, pues una de las cosas que hace, yo creo que de forma equivocada, es a partir del libro que escribieron estas dos periodistas incorporar no solamente todo su proceso de investigación, sino también elementos personales de las dos periodistas. Pues una tuvo un bebé en esas fechas en las que estaban con la investigación, en las que empezaban, y algunas cosas adicionales que no voy a contar. Y yo creo que no era necesario. Me parece que la parte personal no enriquece lo que estamos viendo. Quizás sea algún pequeño detalle, pues una conversación de una de las periodistas con su hija que habla, es muy pequeña y habla de violación, y le dice a la madre, ¿qué sabes tú de violación? Vamos, esa palabra, ¿de dónde la has sacado? ¿No? Pero excepto eso, hay algunos momentos que hacen que se extienda la película, que sea más larga y que yo creo que son innecesarios. Porque lo interesante es encontrarse con todas las trabas legales e incluso que van más allá de la legalidad que alguien poderoso como Harvey Weinstein puso a esta investigación. Y desde ese punto de vista yo creo que lo otro lo que hace es ralentizar un poco la acción, sobre todo en la primera hora de película. La segunda yo creo que es bastante más interesante en ese sentido. Repito el título, Al Descubierto, la película. Estas son las dos películas más interesantes desde mi punto de vista y bueno, vienen de la mano también pues, de otras películas que lo son menos. La de más lanzamiento es El peor vecino del mundo. Es una película de Tom Hanks, producida por él, o por lo menos que él tiene que ver con la producción, que es una adaptación de una película que vimos ya con anterioridad y que comentamos aquí y que no tenía ningún interés. Era Un hombre llamado Otto. Esta era una película nórdica, era una película de Suecia y, bueno, contaba la misma historia. Alguien malhumorado que vive en un barrio y que está siempre por allí pululando, haciendo arreglos, pendiente de los demás, etcétera, y llamándoles la atención a todos porque, oye, es que no cumples con las normas, es que no haces las cosas como se deben hacer. Aquí tenemos básicamente lo mismo, pero un poco más edulcorado porque es Tom Hanks. Y evidentemente en una producción estadounidense la cosa debe estar un poco más ligera. Y se hace todavía más edulcorada a medida que va avanzando la acción. No tiene interés desde mi punto de vista. Es una película correcta, bien hecha. La realización es de Mark Forster, que es un director interesante, interesantísimo incluso en algunas películas anteriores que nos llamaron la atención, como Cometas en el cielo, que es una pequeña maravilla, o Descubriendo nunca jamás, o sobre todo Monster Ball, tres grandes películas de su filmografía, que no es muy extensa. También hizo Quantum of Solace, la película de 007, que estaba resuelta correctamente, pero aquí está al servicio de Tom Hanks. Aquí Mark Foster ha desaparecido y lo que hace es una película al servicio de un actor muy conocido que a veces se implica más en otros temas con películas interesantes, pero que sobre todo lo que hace es construir una filmografía a su medida para mantener su estatus. Perdón. Más películas. Bueno, la obra maestra de la semana es La novelista y su película, que si entras por ahí en internet, es una película de Hong Sang-soo, que es un director de Corea del Sur,
súper aclamado por la crítica, que además estrena varias películas por año, las hemos ido comentando aquí, Delante de mí es la anterior, pero La mujer que escapó, El hotel a las orillas del río, en fin, tiene una filmografía de 2 y hasta 3 películas si hace falta en un año, ¿eh? Películas hechas de una forma muy peculiar, estas en blanco y negro, pero la peculiaridad no es que sea en blanco y negro, es que mantiene la cámara delante de los personajes, sin cambio de plano, sin nada. ¿Qué pasan? ¿5 minutos, 8 minutos ahí de conversación anodina e insulsa? Pues bien, ahí estamos. Y aquí nos cuenta la historia de una novelista que va hasta una población, lejos de donde ella vive, para encontrarse, para reencontrarse con una vieja amiga que se había ido, como quien dice, sin decir nada, sin despedirse, y que se queda sorprendida cuando esta mujer aparece. Pero lejos de quedarse con esa historia para que sepamos más de que eran, si muy amigas, si eran amantes o qué eran, luego de repente la vemos haciendo un poco de turismo, se encuentra con un director de cine, se pelea un poco con él, luego se encuentra con una actriz joven, a la actriz joven le acaba diciendo que le apetece hacer una película, aunque la actriz está retirada, y entonces le dice que podía ser la protagonista, de ahí empieza a teorizar, bueno, un rollo patatero de mucho cuidado. Rollo patatero que sin embargo tiene un apoyo unánime de la crítica. Como digo, la gente puede entrar por internet y ver las críticas que tiene esta película y son alucinantes, son extremadamente favorables. Tampoco tiene mucho interés Reza por el Diablo. Esta es la película de terror de la semana. Es una película de exorcismos y sobre todo que nos habla desde el punto de vista de la Iglesia de que el Vaticano tiene a personas especializadas en hacer exorcismos. Lo hemos comentado ya aquí en alguna ocasión, ¿eh? Esto no es un dato que se inventa en las películas, parece ser que es cierto, y de vez en cuando aparece alguna película que nos habla de ese tema. Lo que pasa es que los exorcismos solo los pueden hacer los hombres, los curas. Y entonces aquí hay una mujer que tuvo unas determinadas circunstancias cuando era niña, su madre parecía que, bueno, la calificaban como desequilibrada mental, pero ella estaba convencida de que estaba poseída por algún diablo, por algún ser que hacía que no se comportase correctamente. Digo la monja actual, ¿eh? Y desde ese punto lo que hace es, cuando se convierte en monja, interesarse por los exorcismos y de alguna manera colarse por ahí planteando la posibilidad de que por qué las mujeres no pueden también hacer exorcismos. Es una película sin interés, dicho así brevemente. No está mal hecha, tiene algún momento que sobrecoge, que está yo creo que bien hecho. Algunos otros son pues un poco de risa, no porque pretenda ser comedia la película, sino porque son un poco ridículos. Yo creo, están destinados a gente muy creyente y que además tenga ganas de ver una película de terror, y desde ese punto de vista nada que objetar, pero es una película que, bueno, deja mucho que desear incluso para los amantes del cine de terror. También tenemos la película de animación de la semana, es española, Inspector Sun y la maldición de la viuda negra. Es una película de arañitas muy monas que lo que hacen es investigar, y tenemos a este Inspector Sun que es muy torpón, pero luego las circunstancias y alguna ayuda por ahí que no está especialmente buscada, pero que se produce siempre en algún momento, acaba resolviendo cosas. Nada, no tiene ningún interés. Es una película correctita, no tampoco molesta especialmente, y si tenéis niños muy pequeños, pues ahí hay que ir al cine, por lo mismo esta es una película un poco más inocua que otras. Y luego nos ha estrenado en Valencia, creo que nos ha estrenado en Valencia, una película que lleva arrastrándose en el estreno tiempo, pero que aquí no acaba de llegar, que se llama Madalena. Es una película brasileña sobre transexuales y sobre el asesinato de transexuales. Yo creo que es una película interesante de 2021 porque nos habla de una época reciente y nos habla de un Bolsonaro que debido a la fobia hacia los homosexuales, transexuales y demás, de él y de sus seguidores, pues propicia cosas como las que cuenta la película, que al final se produzcan determinados asesinatos. Es una película que no está muy bien hecha a nivel formal ni a nivel del argumento, porque lo que ocurre es que desaparece un transexual y a partir de ahí vamos a ir viendo una historia de búsqueda, pero también de la vida cotidiana de otros que le conocían. Ya digo, es una película que tiene algunos elementos de interés, pero quizá a nivel de realización no te atrapa como espectador. Y no hemos podido ver Todos lo hacen, que es una película española también, una comedia de Martín Cuervo,
que de momento se nos ha pasado. Ya veremos si la podemos recuperar en días sucesivos o en semanas sucesivas. Y esto es lo que ha dado de sí la semana. Yo recomendaría R.M.N. y también, aunque ya digo, con unos ciertos reparos, Al Descubierto, porque el contenido es interesante y también la película tiene elementos curiosos, independientemente de que la primera hora de la película se haga un poco lenta. Y esto es lo que tenemos, Manolo. Pues con Y eso, audiencia. sí, con eso nos vamos a quedar esta semana y no sé yo si para la semana que viene, bueno, la semana que viene ya acaban en principio estas fiestas y se supone que vuelve la normalidad, Juan, ¿no? ¿O qué? Bueno, en realidad Bueno, aún los vamos a estrenos seguir un poco llegarán. con la misma dinámica porque los estrenos se han pasado al miércoles. No sé si esto ya se va a quedar definitivo a partir de ahora, pero los estrenos están el miércoles, una semana más. Y sí, vamos a tener un poco la vuelta a esa normalidad, pero es que no ha cambiado mucho. En realidad, las películas siguen estando ahí en la misma línea. Hay una película de lanzamiento potente, que es la Operación Fortune, El Gran Engaño, que es de Guy Ritchie, que es un director comercial, porque ha conseguido en las últimas películas bastante comercialidad, con películas de acción, básicamente, que tampoco es que haga películas de cine de autor ni nada que se les parezca. Que, por ejemplo, The Gentleman, Los Señores de la Mafia, funcionó yo creo que muy por encima de lo que a priori parecía que tenía que funcionar, y en general ha sido un director bastante comercial. Entonces esta sería la película un poco de lanzamiento de la semana. Hay otra película de terror, Megan, una comedia británica, bueno, comedia con drama británica, Living. Es decir, hay unos estrenos más o menos convencionales y tampoco en las próximas semanas hay así películas que digas es que van a ser arrebatadoras. Faltan algunos días para que puedan estrenarse películas que deben concursar a los Oscars, como Babylon, por ejemplo, de Damien Chazelle, película de 3 horas, pero que tenemos muchas ganas de ver. Es el director de La La Land o Death Man, dos películas realmente muy interesantes. También ha de llegar La ballena, la película de Darren Aronofsky, una película que a priori viene con muy buenas críticas. Vamos a ver si cumple con las expectativas. Y también viene la nueva película de Spielberg, la película de los Fabelman, que es biográfica y que puedo decir ya que he tenido ocasión de verla, que está muy bien. Es una película muy agradable y que además se mete en terrenos curiosos siendo como es biográfica, pero habla de las relaciones de pareja, del acoso en las escuelas y todo a partir de las cosas que vivió el propio Steven Spielberg. Y también hay una película que viene con mucha fama, la de Martin Donaghy, que es Almas en pena en Innes Hill, y que esa viene para febrero. Que digo, ya digo, en principio serán las películas que tendrán premios en los Oscar o por lo menos nominaciones. Pero faltan unas semanas para que llegue eso. De momento, esta semana estrenos los miércoles y estrenos el miércoles, mejor dicho, y películas más o menos convencionales con una un poco más potente y luego las demás pues acompañando. Pues veremos a ver qué tal iremos comentándolo por aquí. Le recordamos a la audiencia que bueno, los jueves seguís por aquí por Clartelera de 10 a 12. No sé cómo os cae esta semana, porque aún no tenemos actualizados los calendarios aquí, pero supongo que Bueno, nos cae en la Noche de Reyes. pues, perfecto, regalo Desde, perfecto. desde ahí vamos a la cabalgata. Seguro. O a Muy hacer de bien. Reyes. Directamente empezamos a repartir regalos. Sí. Eh, bueno, no nos da tiempo a comentarlo, pero el regalo que estamos teniendo estas Navidades es en el precio de la energía, que ya nos lo vas comentando por Facebook estos días, ¿no? Sí, sí, hemos tenido unos días con precios de la energía muy baratos, porque ha habido menos consumo y también porque las energías renovables, eólica y solar, se han portado realmente bien. Y esto va a durar todavía algunos días, porque cuando llegan a las borrascas y todo este tipo de cosas, al buen comportamiento de eólica y solar se une el que algunos pantanos que están bastante llenos, sobre todo en la zona norte, tienen que desembalsar agua y también hay algo de producción de energía hidráulica, con lo cual entre los tres suman una cantidad de energía producida enorme. En ese sentido, pues que la gente aproveche, que mire en Internet, están puestos siempre los precios, hay bastantes páginas que lo ponen, porque contrariamente a la idea que tenemos, que se nos vendió hace año y medio, de que hay que consumir por la noche, de madrugada y poner la lavadora, ahora las horas mejores suelen ser las de mediodía, de 2 a 5 a 6 de la tarde suelen estar los precios más bajos con bastante diferencia y vale la pena aprovecharlos. Y desde ese punto de vista, pues estamos en un momento bueno. Y como decías,
En Facebook, una de las cosas que comenté y que vuelvo a remarcar aquí, lo hemos dicho también aquí cuando hemos hablado de consumo energético y todo este tipo de cosas, lo que hay que hacer es ahorrar. Porque cada kilovatio hora que ahorremos cualquiera de nosotros repercute en el conjunto. Porque no lo tenemos nunca presente, pero cuando baja el consumo, baja la producción y la última central que se pone en funcionamiento, que es la que marca el precio, es una de un escalón inferior en cuanto a precio. Entonces, si nos tomásemos en serio ahorrar energía, y se puede hacer sin que perdamos calidad de vida, es lo que se habla siempre del decrecimiento, podemos hacerlo, podemos coger y no tener los puntos de luz de los pasillos, de habitaciones en las que no estamos, etcétera. Todo eso, si lo vamos reduciendo, bajará el consumo. Si cogemos y la calefacción la tenemos un par de grados menos alta, no hace falta que esté a 23 o 24 grados ni en todas las habitaciones, podemos ponerlo a 19, a 20, a 21 los días fríos, porque ya la diferencia térmica se nota y se agradece. El consumo global baja. Y tú imagínate si eso lo tenemos para, no digo 17 millones, 10 millones de viviendas bajando 1000 vatios cada una en determinados momentos. Bueno, pues esos son muchos megavatios, muchos gigavatios. No pongamos 1000 vatios, que es mucho, 100 vatios, solamente 100. Unos cuantos puntos de luz apagados, un aire acondicionado en una habitación en la que no estés apagado, un router que no estás utilizando apagado. 100 vatios. 100 vatios por 10 millones es un gigavatio. Un gigavatio significa que hay una o dos centrales menos en funcionamiento. El precio baja. Esto hay que hacerlo y hay que tomárselo en serio. Aislamientos en las ventanas, en las puertas. Hay formas muy sencillas de cerrarlas, de poner unos elementos que no hace falta obra ni nada para que cierren mejor, para que estén mejor selladas y se escape menos. Ahora la calefacción, en verano el aire acondicionado. Volvemos a tener ahorros. Todo ese tipo de cosas hay que ponerlo en marcha. En la medida en que lo hagamos, los precios seguirán bajando. No hace falta solo que se pongan más centrales en funcionamiento, que se están poniendo también, sino que podemos poner de nuestra parte. Y en el trabajo, ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, esa idea de las puertas abiertas, las ventanas abiertas, luces de los pasillos encendidas. Yo estoy en mi despacho de la universidad, ocurre constantemente. Sales y hay una luz de pasillo con un montón de puntos de luz conectada. Y resulta que hay unos ventanales estupendos por los que entra una cantidad de luz enorme. ¿Para qué necesitamos tener ahí 100 vatios en este pasillo, otros 100 en el siguiente, otros 100 en el siguiente? Las puertas abiertas, que el otro día me decía alguien, bueno, pero ahora la calefacción no está puesta en los pasillos. Da igual, está puesta en los despachos, que luego se traslada al pasillo y que si la puerta está abierta se produce un gradiente de temperatura que hace que salga el aire caliente que procede del despacho. Sí, no estará puesto el del pasillo, pero el del despacho acaba yéndose hacia allí a través de las paredes, a través de cuando abres una puerta, etc. En fin, que es una labor de todos el seguir bajando los consumos, y se ha bajado mucho en España. No estoy haciendo una crítica en negativo, se ha bajado mucho y no solo ha sido con la pandemia. Ha bajado enormemente el consumo y yo creo que se puede bajar todavía más. Y todo lo que sea ahorrar, gastar menos, siempre es mejor. Vuelvo a decir una frase que hemos dicho en alguna ocasión. Siempre es más barato ahorrar 1 kilovatio hora que generar uno nuevo. Esto es una máxima en el consumo eléctrico que es completamente real y que hay que empezar a aplicarnos con seriedad. Pues ahí queda, ya digo, no tenemos mucho tiempo para profundizar en estos temas. Lo hemos hecho en otras ocasiones, como decías, y ahí están las charlas y lo volveremos a hacer. Juan, lo dejamos por aquí y la semana que viene volvemos a hablar de estrenos. En ello estaremos. Venga, salud, un abrazo. Lliure directe Radio Clara fins així l'espai de cinema amb el nostre company Juan Ángel Saiz, company de cartelera de bandes sonores i de cinema Filmobert.